Hola, buenas tardes a todos. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos los que os habéis acercado a esta segunda jornada de estas jornadas de deporte y salud mental. Ayer estuvieron dos ponentes exponiendo pues, la situación del deporte y la salud mental, y hoy tenemos cuatro ponentes que nos van o tres ponentes que nos van a acompañar. Yo no soy ponente, soy el moderador. Tres ponentes que nos van a acompañar en la mesa. Tenemos a Obdulia Tejón López, que es, psicóloga deportiva del Consejo Superior de Deportes, a Santiago Abad, es jugador de baloncesto, y a Mila Manzanal, presidenta de Orekabide. Sí os pediría, tanto a los que estáis aquí en la sala como los que están en el streaming, que nos están viendo, si tenéis alguna pregunta a formular, vamos a hacerla al final de las intervenciones, para tener ese debate conjuntamente con vosotros. También haré al final un pequeño resumen de la situación, de las exposiciones, y sin más, pues pasamos a la primera presentación de Obdulia, que nos va a hablar de la importancia de la salud mental en el deporte. Obdulia. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, dar las gracias a José Luis, a Andrés y a la Asociación de Federaciones por invitarme a esta mesa y poder plasmar un poco parte de la psicología deportiva y la salud mental, que es un poco lo que trata realmente la mesa de hoy, ¿no? Bueno, me presento un poquito más. Trabajo en el Consejo Superior de Deportes. Allí hay un centro de medicina y está la unidad de psicología, en el que atendemos a deportistas de múltiples federaciones, que lo que vienen buscando, aparte de a veces solucionar problemas, es entrenarse psicológicamente para el deporte, ¿no? Que es un poco lo que cada vez más está demandando, y es una forma también de prevenir problemas de salud mental que pueden tener, en este caso, los deportistas. Mi contexto es más alto rendimiento, alto nivel, pero voy a intentar adaptarlo un poco a todas las categorías, pues base, también alto rendimiento, y bueno, deportistas ya que se encuentran un poco en la élite. La primera cuestión es qué es la salud. Yo creo que durante muchísimos años el concepto de salud ha estado relegado a salud física, ¿no? En plan de, bueno, pues me duele la garganta, voy al médico, tengo una patología más física, tengo una lesión, pero la parte, como sale aquí, mental, incluso social, a veces no se ha hablado prácticamente nada. Los últimos años, en la parte de pandemia y los últimos juegos, es cuando ya empezaron a hablar deportistas de tengo una lesión mental, o tengo un problema mental, o tengo un problema emocional. Pero incluso antes tenían problemas mentales y decían, no, es que estoy lesionado. No te decían la lesión. O es que tiene un problema, pero la palabra mental o emocional no salía. Estaba como totalmente en un segundo plano. Entonces, ¿qué dice la OMS? Que bueno, es una definición que todo el mundo, ¿no? Que al final la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es como que lo que pasa un poco con la psicología y con la salud mental es que, como muchas veces no se ve, parece que no está, ¿no? Cuando un deportista se rompe algo, tal, se ve, ¿no? Es más visible, le ocurre algo, pero con la parte mental muchas veces no lo podemos observar. Entonces, lo que no es observable es como si no existiera. Entonces, creo que esta parte es muy importante. Y aquí me quiero detener un poco porque los deportistas no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, cualquier persona de nosotros puede tener un problema de salud mental. Que salud mental no solo son patologías graves, ni trastornos graves. Puede ser que esté pasando un proceso de tristeza, de ansiedad, de ira, de no gestionar un problema, de no afrontar bien el estrés. Y eso yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado. Y los deportistas siguen siendo personas, ¿no? Sí, no te preocupes. No pasa nada.
pausa publicitaria. Me está dando un descanso para que respire. Berenjenas. Esto es la publicidad de Abda. La publicidad de Abda para que podáis salir a hacer un poquito de ejercicio y volver. Venga, bueno, pues lo que estábamos, ¿no? Que al final cualquiera de nosotros ha sufrido esa situación y también hay una parte que el deporte tiene su parte negativa, pero también tiene su parte muy positiva, que también el deporte ayuda muchísimo a la salud mental. Ayer cuando vine al final pues como el conjunto de preguntas que estaban haciendo, también se decía ¿qué hace el deporte para ayudar en ciertas patologías? Hace muchísimo. O sea, ayuda en la serotonina, en las endorfinas, ayuda también en el estado de bienestar. Es decir, que no solamente tiene esa parte negativa, sino también una parte positiva, ¿no? Y que también creo que es muy importante destacar. Pero bueno, yo me voy a centrar más en la parte de qué factores a veces hay en el deporte que nos pueden llevar a sufrir algún problema de salud mental y que de los que muchas veces no somos conscientes, ¿vale? O no se detecta a tiempo o no somos realmente no son tan relevantes, ¿vale? Aquí es donde más me voy a detener. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues aquí podéis ver todos los que se ha estudiado principalmente que hay. La ansiedad, el estrés y la ansiedad, la presión interna y externa, las expectativas, la imagen corporal, que es un tema del que ahora hablaremos, las lesiones y los hábitos saludables y el contexto, ¿vale? Una de las más estudiadas es la ansiedad. Es como una de las variables más estudiadas en el ámbito deportivo, en todos los niveles, y que actualmente cada vez se da más en menores, ¿vale? Yo creo que la sociedad incluso cada vez lo sufre más o se le pone más palabra. Antes a lo mejor no se sabía identificar ni lo que era la ansiedad y yo creo que ahora se sabe más. Y el estrés, ¿por qué es un factor? En el caso de gente joven, muchas veces está relacionado con la presión, las expectativas, es decir, niños a lo mejor que piensan que tienen que estar rindiendo porque sus padres tienen unas expectativas sobre ellos, o por querer llegar a ser como fulanito, o porque entreno muchísimas horas al día y siento estrés, porque al final el estrés es bueno, es necesario. Necesitamos un poquito para funcionar, pero un sobreestrés o un estrés excesivo significa que no podemos atender a todas las demandas que nos está exigiendo el ambiente. Y hay veces que un chavalín o una chavala de X años va a clase, entrena 5 horas al día, luego llega a casa, se tiene que poner a estudiar los deberes, tal. Hay veces que incluso llegan a sentir que no tienen suficiente capacidad como para afrontar las tareas y a lo mejor son niños de 12 o 13 añitos. Y en determinados deportes más, fútbol, tenis, motociclismo, deportes que son profesionalizantes y que pueden llegar a ser algo, es donde más estrés a veces van a sufrir. Una de las cosas que luego está relacionada con influencias del entorno son las redes sociales. Las redes sociales creo que son buenas y a muchos deportistas es un medio de vida, muchas veces les da patrocinio, incluso a nivel económico, cosas que antes a lo mejor era más difícil a nivel de patrocinio, pero no deja de ser una fuente de estrés si no se sabe gestionar. Porque continuamente, yo una de las cosas que por ejemplo hablo con los deportistas cuando van a competir es 2 días antes, además le digo, sé que es muy complicado, pero empieza a olvidarte de las redes sociales, porque hay aluvión de mensajes de venga, ánimo, que puedes, que lo vas a hacer, venga, que es tuyo, que eres un campeón, venga, vamos, que sí. Si a mí me dicen eso 1 hora antes, todo el rato de salir a esto, yo me pongo nerviosa y siento que todo el mundo está esperando que yo cumpla algo, que son las llamadas expectativas. Expectativas de cumplir para los demás. Hay una frase de los deportistas que es muy clara, que es que no quiero defraudar ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi entrenador, ni a mis compañeros, porque es que todo lo que hacen lo hacen para mí. Entonces, es como que sienten como aparte de sus expectativas y su presión, sienten las del resto, que eso no significa que el resto las esté generando, sino puedes incluso ser una percepción de la propia persona,
de tengo que hacer esto porque si no lo hago voy a defraudar. Entonces hay muchas veces que el deporte también ellos lo tienen que entender como algo que es para ellos, que si ganan o pierden es para ellos, no para el resto, que el resto somos meros acompañantes y menos les ayudamos a que consigan las cosas, pero que tanto el éxito como el fracaso en el fondo es para ellos. Entonces creo que ahí es muy importante a nivel de aprender a gestionarlos con ellos, ¿no? La presión interna y la presión externa. A ver, esto está relacionado un poco con presión externa. Además que luego está Santiago, que a lo mejor va a poder explicarlo incluso mejor, ¿no? Pero la presión interna. Una persona siente presión cuando siente que tiene que llegar a un nivel y que sí o sí tiene que alcanzarlo, ¿no? Es como, además la frase que muchos deportistas reciben es que me han dicho que es que puedo estar y que es que puedo llegar, es que estoy para conseguirlo. Esa frase es muy motivante y genera mucha confianza, pero hay personas que muy malentendidas, que esa frase no la recibe como algo positivo, sino como algo negativo, puede ser es que me están diciendo que puedo llegar a ello. Entonces, si no llego, es que si me dicen que estoy, es que tengo que llegar. El tengo que, no sé si muchísimos deportistas les habéis escuchado el tengo que hacerlo, es que debo hacerlo, es que no puedo permitirme, es que no puedo fallar. Pues esa presión interna de necesito conseguirlo, ¿no? Hay muchos deportistas que dicen necesito conseguir ese resultado. Yo les digo, ¿cómo que necesitas? Necesitar es respirar, dormir, comer. ¿Necesitas conseguir ese resultado o quieres ese resultado? ¿O deseas ese resultado? Cuando las cosas se convierten en una necesidad, muchas veces ya nos sentimos como... Se lo toman más que necesidad como una obligación. Como estoy obligado a hacerlo porque me han dicho que estoy para hacerlo, ¿vale? Y luego la presión externa. Presión externa de, como hemos dicho, ¿no? Familiares, entrenadores, directivos, y casi siempre viene de técnicos que no están tan relacionados con el deporte. De venga, va, que es que tienes que demostrar, ¿no? Bueno, las expectativas he hablado. La imagen corporal. Uno de los problemas de salud mental que está habiendo más actualmente son los llamados trastornos de la conducta alimentaria o los TCAs, ¿vale? En la pandemia, me vuelvo a referir a ello, no es que hubiese más, sino, por ejemplo, como que se visualizó más, ¿no? Se hicieron como más visibles esos problemas. Los deportistas volvían a casa, cambiaban un poco los hábitos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay deportes en los que la imagen corporal es relevante. Por ejemplo, los deportes estéticos. La gimnasia rítmica, la sincronizada, deportes en los que la ligereza, la palabra ligereza es muy importante. Y luego deportes de categoría de peso. Karate, judo, lucha. Esos deportes pueden ser factores, o sea, pueden predisponer a ciertos deportistas a tener un problema de alimentación, ¿vale? Y que también hay que tenerlo en cuenta. Luego, cuando pasemos a la siguiente, también me gustaría, pues hablaros de ciertos y daros ciertas pautas para detectarlos. Tema de las lesiones. Aquí el tema de las lesiones es otro factor porque hay deportistas que pueden sufrir una lesión leve o una lesión grave. Y una lesión grave puede provocarles que abandonen el deporte. Y ese abandono puede tener problemas de salud mental. O dentro de la propia lesión. Imaginaos un deportista que está en primero de bachillerato, tiene el campeonato de España a finales de verano, después de los exámenes, pero en febrero, se rompe el labrum del hombro o se rompe un cruzado. ¿Qué pasa con ese deportista que está en primero o segundo bachillerato, en el que sus objetivos es llegar a ese campeonato y ganarlo, y tiene una lesión? Pues hay veces que puede aparecer pequeñas cosillas, pues problemas de ansiedad, puede aparecer incluso síntomas depresivos. Las lesiones, al final lo que hacen es frustrar al propio deportista. La frustración, el no poder conseguir el objetivo que yo quiero, hace que pueda aparecer también algún problema. Y la falta de hábitos. El dormir bien, el comer bien, el tener ocio, es súper importante. Si nos vamos a la definición de la OMS de que dentro de la salud está la salud física, mental y social,
Los deportistas también necesitan relacionarse con otros iguales y no iguales. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid les digo muchas veces que están dentro de la valla verde, que viven en un mundo dentro de una valla y que tienen que salir al exterior, que cuando salen fuera y se relacionan con otras personas ven que hay otro mundo muy importante al que luego tienen que salir, ¿vale? Entonces es bueno que los deportistas tengan contacto con otras personas, con otros jóvenes de sus edades, que hagan otras cosas, que vean otras circunstancias, otras problemáticas y sobre todo los hábitos. Aquí los hábitos también es el tema del uso de las redes, que luego hablaremos de las adicciones que a veces se están creando con las redes sociales y que puede generar un problema de salud. Tanto que las redes sociales influyen en el deporte, como que el estar tan pendiente de lo que pongan de ti en las redes sociales te puede afectar a nivel psicológico. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. ¿Tú cuándo me...? Sí, no hay problema. Yo te voy avisando. Vale, principales problemas, ¿vale? Voy a meterme dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. He puesto como 4 principales y que se pueden dar y ahora os voy a dar como alguna pauta para que los identifiquéis, ¿vale? Anorexia, bulimia, ortorexia, que no sé si este os sonará, pero es uno que está empezando a surgir, y el atracón, ¿vale? Por ejemplo, el trastorno por atracón es un trastorno en el que la persona lo que hace es comer grandes cantidades de alimento, muchas veces con la sensación de que no puede parar, que pierde el control, y que está relacionado con la gestión emocional principalmente, ¿no? Cómo para gestionar toda la ansiedad, todo el estrés, toda la frustración que tengo en mi día a día. Los deportes más proclives a sufrirlo, deportes de peso. Tengo semanas en los que me toca hacer bajada. Hay deportistas que tienen la suerte de tener que bajar 2 kilos, pero ¿y si me toca bajar 8 y no he hecho una buena bajada? ¿Qué pasa después del pesaje? Que tengo atracón. O la propia restricción. Un deportista que se restringe durante mucho tiempo para mantenerse en un peso o por una imagen es más probable a tener periodos de atracón. ¿Cómo se puede identificar ese tipo de trastornos? Pues si ves que de repente hay deportistas o niños o lo que sea, que ves que come demasiado en momentos en los que no toca y casi siempre tiende a comer comida no muy saludable. ¿Vale? Que come. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Entonces, ¿sigues teniendo hambre? No, ya como por gula. Eso no pasa nada si es un día o 2, pero si es de forma mantenida, al final es una forma de gestionar las situaciones y las emociones de forma inadecuada. Que todo el mundo comemos, y todo el mundo gestionamos a veces las emociones con comida, y que no es malo, que esto no es que ahora no se pueda comer, que todo el mundo celebramos con comida, nos juntamos y comemos, que en España comer nos gusta y es bueno comer. El problema es cuando eso es de manera recurrente, en frecuencia, en tiempo, y es la única estrategia que se utiliza para gestionar las emociones. La ortorexia. La ortorexia se está poniendo muy de moda porque es la obsesión por comer no saludable, sino extremadamente saludable. Es decir, no me permito nada, tengo una parte de inflexibilidad de hasta el punto de no me voy a cenar con mis amigos a un restaurante porque no soy capaz de ver qué ingredientes me están poniendo y qué calorías tiene. O sea, empieza incluso a limitar la vida de la persona, y en el deporte cada vez se está dando más. En plan, del punto donde como bien, no comer bien es ser flexible comiendo. Tú ya te has pasado de comer bien, es decir, ya no comes bien. O sea, ya llegas a un punto en el que si ya te está afectando el ir a algún sitio, comer, o que si no tienes una determinada comida en la nevera, no puedes comer eso ya es un problema. Ya no es comer saludable, ¿vale? Entonces, si veis que alguien empieza a no acudir a eventos, a sitios, porque no va a poder elegir lo que come, porque a lo mejor le ponen un sándwich y el sándwich justo el pan que, no es que sea celíaco o tal, ¿no? Si el pan que tiene unas determinadas calorías y lo mezclas con la tal, no puede comerlo, ahí es como, cuidado, alarma, detección, algo no está yendo bien, ¿vale? La bulimia, yo creo que la bulimia es otro de los trastornos que todo el mundo conoce, es de los más investigados, que es al final, pues ingiero grandes cantidades de comida, pero con la diferencia del atracón es que aquí lo que se llama en psicología que es la purgación. Es decir, hay una compensación, vomito,
y para no engordar, ¿no? Para no subir de peso. Otro síntoma, otra detección que tiene que ver, pues deportistas que de repente veis marquitas, siento ser así, pero es una realidad, ¿no? Marquitas en los nudillos, tienen como a veces como las comisuras de los labios como deshidratadas, eso es del vómito, de la quemazón. Bueno, pues empiezas a ver que come mucho y enseguida se va al baño, ese tipo de cosas ocurre en la bulimia. Y la anorexia, que es como la reina, por decirlo de una manera, que mixta se junta a veces con la bulimia, eso es cuando un deportista deja de comer por el miedo a engordar, a estar en una determinada peso, sobre todo, y a tener una determinada estética. Por ejemplo, hay veces que hay un deporte como puede ser el atletismo, que a lo mejor no se nombra tanto, pero en la que la anorexia está muy presente en determinadas distancias, porque es como la sensación de cuanto más ligero esté mejor voy a correr, cuanto más fino esté mejor voy a correr, y lo que se está viendo es que hay muchos problemas luego de falta de densidad ósea, es decir, tienen osteoporosis y se lesionan cada 2x3, ¿no? Entonces yo creo que con el tema de la alimentación hay que enseñar a los deportistas a que la comida sirve para algo, es decir, sirve para que tú te nutras, puedas correr todo lo que quieras, no te lesiones, tengas mejor rendimiento, no solamente es comida. Y yo creo que hay veces que falta esa parte de educación, ¿no? De alimentaria. La ansiedad y los trastornos relacionados con la ansiedad. Bueno, os he puesto ahí como un cuadro de ansioso precompetitivo, no es una patología en sí, pero hay muchos deportistas que les vas a ver con ansiedad. El hecho de deportistas que vomitan antes de competir es un síntoma de estás nervioso, estás ansioso y tu cuerpo tiene una respuesta fisiológica que es, pues te vas al baño. Igual que hablando mal nos hacemos pis, tenemos que ir al baño, nos duele la barriga, hay gente incluso que bosteza y es una respuesta, pero la ansiedad precompetitiva es cuando ya alguien incluso no quiere ni salir a competir. Es decir, empieza a tener pánico incluso a enfrentarse a la situación. No, o sea, no es un deportista que se mueva y tal, eso es normal, sino alguien que dice, es que tengo miedo, es que no quiero salir, me quiero ir a mi casa. Ahí yo creo que nos tenemos que también reflexionar si eso es adecuado, si realmente al deportista le merece la pena pasar por eso para competir y cómo de algún modo le podemos ayudar, ¿no? Gente que no duerme, pues bueno, el tema del sueño antes de dormir, hay muchos que lo tienen o no, pero si me tiro una semana sin dormir por estar pensando lo que va a llegar, es porque los niveles de ansiedad están muy altos. Y eso está relacionado muchas veces con la exigencia, con la presión, con dónde tengo que llegar. La ansiedad generalizada. Esto ya es cuando ya no tenemos una ansiedad precompetitiva, sino cuando ya se avanza a un plano de empieza todo a generarme miedo. O sea, si tengo un campeonato importante, o igual que me lo llevo a los exámenes, me lo llevo a los estudios, empieza a darme miedo todo y a sentirme que no soy capaz de hacer nada. Y eso muchas veces empieza con una determinada situación. Y luego las fobias. Pues empieza a darme miedo montar en avión, me da miedo un transfer, empieza a darme miedo muchas cosas, que a lo mejor es un pequeño detalle que se va ampliando. La fatiga. Yo creo que esto también es una de las cosas más importantes dentro del deporte y la salud mental. El sobreentrenamiento, el burnout, relacionado con el descanso. Hay muchas veces que esto es más no problema, pero que la causa a veces de lo que lo produce no es el entrenador que le está pautando un entrenamiento y a lo mejor se está sobreentrenando, sino porque hay deportistas que sobreentrenan ellos mismos, por libre. El entrenador me manda 20, venga, pues voy a hacer 25, porque si hago 5 más, voy a hacer más. Si me dice que pare en la repetición 4, me hago 8, porque si hago 8 voy a llegar más lejos. Eso puede llegar a un sobreentrenamiento y ese sobreentrenamiento a la larga puede hacer que el deportista incluso rechace su deporte. Por eso es muy importante los descansos, los parones, esa parte de entrenamiento que no se ve, de entrenamiento invisible, de te vas a tu casa, te vas a dormir, descansas, porque es igual de importante tanto a nivel físico como a nivel mental. El burnout ya es cuando ya el deportista, la palabra, el término lo conoceréis, que se ha quemado. Es decir, no puedo más. Y eso es porque se ha llevado a veces a un nivel de competiciones y de entrenos inadecuados. Incluso cada vez más en categorías inferiores, todos los fines de semana
hay partidos, o hay competiciones, o hay tal? ¿En qué momento respiran? ¿En qué momento descansan? O sea, si nosotros ya con ciertas a veces más herramientas llegamos a veces a estar quemados en situaciones, ellos a veces hay que decirles, tómate un respiro, que el deporte sigue siendo un juego, sigue siendo un vehículo de diversión, un vehículo de desarrollo, de fomento de habilidades. Me he acordado que antes lo hablé con José Luis, ayer hubo una pregunta de cuándo se tienen que empezar a dar tips a los deportes, ¿no? Desde el inicio. O sea, es las llamadas escuelas de padres. Entonces, esas escuelas de padres, lo que se tendría que hacer es que un profesional, un educador, un psicólogo, realmente también ayudar a los padres a enseñarles a dar tips a sus hijos, pero para su desarrollo personal, emocional, dentro del deporte y dentro de las cosas. O sea, a nuestros hijos les llevamos a que hagan deportes para que físicamente se encuentren mejor, socialicen, liberen, pero ¿hay algo que les ayude a que su desarrollo emocional sea mejor? Entonces, las llamadas escuelas de padres creo que cada vez son fundamentales y yo soy de las personas que pienso que si se hace un buen trabajo de base, o sea, que lo importante es la base. Si tú a un deportista en la base le ayudas a crecer, a desarrollarse, a que emocionalmente se encuentre bien, a que tenga estrategias, cuando tenga 18 años y 20 y llegue el momento de la explosión, va a tener los recursos. Entonces, el trabajo se tiene que hacer desde chiquitito y que lo vaya poniendo en práctica a nivel de dinámicas, de juego, con otras habilidades, pero el deporte es un contexto en el que la persona puede ponerse a prueba. Ahora, también es un contexto en el que la persona, tú le das habilidades para que él las ponga en situaciones complicadas. O sea, los deportistas tienen que fracasar, ¿eh? O sea, tienes que ponerle situaciones en las que dices, pues hoy no vas a ganar y ya te adelanto que no vas a ganar, pero te toca gestionarlo. O sea, el deporte es o sea, lo tienen que comprender como un lugar en el que es un aprendizaje para lo que se va a encontrar en otras situaciones. Vas a tener pérdidas, te vas a cabrear, no te van a salir las cosas, a veces sí, te vas a encontrar con gente que no te gusta, entonces tienes que empezar a gestionar todo eso. Y cuanto más desarrollo haya en la base, más importante y mejor preparado, va a estar, realmente. O sea, muchas veces es como que el trabajo es con adultos, con mayores, con los jóvenes top, que el trabajo se tiene que hacer en la base. Y luego y a partir de ahí la persona se desarrollará. Yo lo aplico, estoy yéndome a otro tema, pero lo aplico un poco como los profesores. Para mí el profesor de universidad no tiene que ser, o sea, tiene que ser bueno, pero el que el profesor es bueno, tiene que estar en el cole. El que me tiene que enseñar bien es el que me va a dar las bases. Luego, tienen que ser buenos todos, pero prefiero que el que bueno sea el que me dé las bases y el que me construya, ¿no? Entonces, nos vamos a las lesiones. El tema de las lesiones, dependiendo de cómo hayan sido las lesiones. Si es una lesión traumática, es decir, si ha sido una lesión en el contexto deportivo, yo qué sé, os pongo un deporte como gimnasia artística, ¿no? Gimnasia artística es un deporte bastante lesivo. Salto de trampolín, tal. Entonces hay muchas roturas de rodilla, yo qué sé, esquiando. Los deportes, o sea, las lesiones en las que han sido en el contexto deportivo son más fáciles de entender porque son inherentes al deporte, es decir, cuando tú haces deportes en los que sabes que, o sea, el deporte y lesión va de la mano. Los deportistas tienen que saber que la lesión va a aparecer. Hay afortunados en los que no han tenido prácticamente lesiones en su vida y hay otros que, por desgracia, se rompen el cruzado 2 veces seguidas. Entonces, es inherente. Pero es verdad que puede producir o puede generar muchísimos miedos. Y esos miedos pueden generarse en un estrés postraumático. Que luego se tengan que enfrentar a hacer otra vez un salto y te digan que no, que lo único que se me viene son imágenes del accidente, o son imágenes de cómo me hice daño, o cómo se me partió la rodilla. Y eso al final es un trabajo que se tiene que hacer. Pero también hay deportistas que nunca se han lesionado. Y tienes que ver cómo tienen que gestionar esa lesión de primeras, en plan de yo es que no sé cómo gestionar esto. Es que no me han enseñado a que de repente me venga esta circunstancia. ¿Cómo detectamos que está habiendo un problema a veces con esto? Pues
pues cuando deportistas inhiben la situación. Venga, va, ponte. No, mejor mañana. Me voy a poner a hacer otra cosa. Le hablas del tema y se va, o llora, o ves que no duerme. O sea, son síntomas de cuidado, esto no se está digiriendo bien, ¿vale? Y luego el tema de la depresión, pero aquí la depresión está más relacionado con sueños frustrados. Pues deportistas que de repente tenían una meta o tienen una meta y les han dicho que no van a poder volver a hacer deporte en su vida. O que esa competición de repente ya no va a poderse realizar y es lo que lleva preparándose 2 años. Pues si no tiene la suficiente fortaleza mental y se le ha preparado con tiempo, hay una probabilidad de que pueda caer en un cuadro depresivo. Por eso es tan importante, y ayer lo hablaba Óscar, de que un deportista necesita tener muchos ámbitos en su vida. Necesita tener estudios, amigos, incluso otro ocio, porque yo les hablo de pilares. Nosotros sustentamos en pilares. Si un pilar se cae, pero tengo 3 o 4 bien, yo me mantengo. Si todo mi pilar y toda mi energía está en uno y se rompe, es más probable que me caiga. Entonces de ahí la importancia de, vale, me encanta que te encante el deporte y que quieras estar todo el rato, pero para tu salud mental y tu futuro necesito que te construyas en todas las áreas y sobre todo que tu identidad como persona no sea soy fulanito, jugador de tal, o futbolista, o tenista. No, eres fulanito que hace tenis o que juega al tenis. Porque si no, muchas veces el problema de las identidades cuando tengo que abandonar el deporte, sobre todo si es un abandono involuntario. Yo cuando los deportistas deciden retirarse y es por voluntad propia, les felicito. Digo, ojo, qué suerte, qué afortunado eres, porque lo has decidido tú. Pero hay veces que deporte es así de injusto y te dice, hasta aquí hemos llegado. No te lo voy a dejar decidir. Ya directamente ya lo he decidido por ti. Y si la identidad no está bien construida, hay un desequilibrio bastante importante. Esto no significa que todo el mundo, ni todos los deportistas caigan en depresión. Está claro que va a haber una caída. A todo el mundo que nos digan, eso no lo vas a poder hacer, nos va a molestar un poco. Pero puede llegar el caso, ¿vale? Y al tema de las adicciones. Hay una que quería hablar, que no hay como... Se está empezando a nombrar, se está empezando, lleva un tiempo nombrándose. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil de identificar qué es la adicción al deporte. O sea, un deportista puede tener incluso adicción al deporte, ya no solamente por su deporte en sí, sino porque lo que le genera el deporte y por no poder parar. Que muchas veces la anorexia está relacionado con que hay también abajo una adicción al deporte. Cuando es una anorexia nerviosa, la gente no para de hacer deporte simplemente por quemar todo lo que está comiendo. Entonces, la adicción al deporte es cuando, pues luego hablamos antes, ¿no? Una persona, si no sale un día a hacer deporte, le entra una crisis de ansiedad. Es como, pues entonces el deporte no se está generando bien. O no quedo con fulanita para tomar una Coca-Cola porque es el único momento que tengo que salir a correr y prefiero salir a correr que verte tomar un café contigo, que llevo 2 años sin verte y estás en Madrid ese día. Estoy poniendo casos como muy extremos, ¿no? Pero que también el deporte se puede convertir en una adicción y que llega el momento en el que restringimos el deporte puede haber esa parte de endorfinas. Por eso también, si me lo enlazo con el tema de la retirada, un deportista no puede parar o no es conveniente que pare del todo, tiene que haber una transición por todo lo que también genera el deporte a nivel físico, ¿vale? Y luego ya adicción a sustancias y a las redes sociales, ¿vale? Dependiendo de la edad y dependiendo del deporte, si nos llevamos esos momentos de frustración, de retirada y de fracaso, una situación para inhibirnos es el consumo de sustancias. Han salido deportistas que lo han comentado abiertamente, ¿no? El consumo de sustancias para no pensar y para no afrontar la situación. A lo mejor en deportistas más jóvenes no se da el caso, pero bueno, puede ocurrir. Y luego ya el tema de las redes sociales, que es lo que me he comentado antes, que creo que es muy importante y que se está dando cuenta, además leí hace poco,
que el consumo excesivo de redes sociales puede generar sintomatología depresiva. O sea, ya incluso te lo enlazas a ciertas patologías que se pueden generar, porque al final es como que estás consumiendo y las sensaciones no estás haciendo cosas ni que te generen bienestar ni que te generen salud, simplemente estás consumiendo información que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final he intentado hacer como una especie de repaso de todas las problemáticas. Sí que luego me gustaría que fuera un debate bien, que me hicieras preguntas, que al final que también es lo que me gusta, que me pregunten y pueda dar mi opinión o daros información, pero que hay algo que también tengo presente, que ojalá la salud mental no sea solo un eslogan de qué importante es la salud mental, sino que realmente se le dé la importancia que toca, de que ya la salud mental es parte de la salud, que hay muchos aspectos que creo que realmente a las personas nos tienen que formar y nos tienen que enseñar, porque lo que más importante que hay es la prevención. Hay muchas veces que a los deportistas en mi ámbito se les enseña para prevenir. O sea, yo te doy herramientas, yo te ayudo a gestionar las emociones. A lo mejor justo hoy para ese día, pero para que dentro de 2 semanas también y dentro de un mes también. O sea, al final es como una formación de la persona en ese área, que durante muchos años o durante muchísimos años, no sé, prácticamente era como bien inherente a ti, esa frase de es que es muy bueno mentalmente, es que es muy bueno psicológicamente. Bueno, pues habrá gente que sí, que haya tenido la fortuna de tener una fortaleza increíble, pero hay otra gente, que somos el 90% de la población, a la que nos tienen que enseñar, y que yo creo que realmente ojalá las instituciones den la importancia y la visibilidad que toca, porque es eso, no quiero que se convierta en un eslogan que quede muy bonito, pero que luego no haya realmente la utilidad apropiada. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las cosas. Hay más, hay trastornos graves. Yo no quería hablar de trastornos graves porque tampoco quiero que el deporte se relacione con... ¿El deporte genera problemas? No. En el deporte hay factores que pueden ser un predisponente a, pero no lo genera como tal. Al final es que hay una personita que incluso puede tener una predisposición a tener ciertos trastornos y que ciertas circunstancias del deporte lo pueden favorecer o le puede dar, como hablando mal, un chispazo para que ocurra. Pero el deporte en sí, no. Y si hay un deportista que esté bien trabajado y incluso el deporte es un contexto favorable, o sea, hay que darle esa visión. Pero si se trabaja bien, esa persona incluso se lo puede llevar a otros ámbitos, a otros contextos y a otras situaciones. Así que no sé cómo voy de tiempo. Si puedo, yo sigo aquí. El tiempo estupendo. Si nos cedes esos 5... Tienes 5 minutos. ¿Pero quieres que te los ceda o sigo? Tienes 5 minutos. Pues yo sigo. Vale, pues entonces, cositas a lo mejor que me ha quedado pendientes un poco en el tintero y sí que me gustaría decir. En el caso de los deportistas base, de los chiquititos, que no sé si aquí hay profesionales que estén trabajando con la parte de la base, creo que ahí es muy importante que los deportistas y las deportistas entiendan lo que es el deporte y por qué hacen deporte. Muchas veces es como, bueno, voy a hacer deporte porque mi padre y mi madre me ha apuntado a que pruebe. Y simplemente tú le llevas al niño y le dices, hoy tienes clases de tenis, hoy tienes clases de parkour, que ahora también incluso hay competiciones y os recomiendo que las veáis porque son muy chulas. Entonces, no le explicas los beneficios del deporte y hay muchas veces que eso puede provocar que abandone el deporte. O sea, tú a un deportista le tienes a un niño y le tienes que decir, el deporte es bueno por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y otra cosa muy importante es que no se castigue a los peques sin deporte. O sea, tú a un niño no le digas, no, pues como hoy no has hecho tal, te voy a quitar de deporte, ¿no? O sea, vas al deporte. A lo mejor lo que te hago es que algo que sea negativo para ti, pues te lo dejo. Y si haces los deberes, lo haces bien, no te dejo el deporte, sino te quito algo que no te gusta, ¿no? Ese tema de reforzamientos, cuidado con eso.
Otra de las cosas también que son muy importantes y son muy relevantes, yo creo que es el trabajo multidisciplinar, sobre todo en temas de salud mental. Cuando hay un trabajo en equipo de fisios, nutricionistas, psicólogos, médicos, entrenadores, preparadores físicos, todo lo que sea, en un problema de salud mental es muy importante que todos vayamos a la una. ¿Por qué? Porque todavía no hay una conciencia de lo que puede afectar que yo a un deportista le diga venga, vamos a salir de esto, y que luego otro profesional le diga no me digas tonterías, que eso es una chorrada. Entonces, es muy importante que cada vez haya más sinergias y haya más unión y haya más en plan de venga, vamos a trabajar todos en conjunto. Y si hay una patología mental, vamos a ayudarnos. Otra cosa más que ha salido, bueno, cada vez salen más vídeos, ¿no?, de deportistas pues explicando pues sus patologías, que al final, cuando un deportista a veces sufre una patología grave o un trastorno grave, a veces se tiene la sensación de que se le ve como pobrecito, ¿no? Qué pobrecito. A una persona que tiene diabetes le dices pobrecito. O es igual de válido para seguir haciendo deportes, va a seguir teniendo sus mismas capacidades, habilidades, cualidades, simplemente que esa persona va a tener que trabajar ese área. Pero igual que una persona que tiene otra patología física. Entonces, hagamos que no sea un pobre, sino que es una persona que tiene una enfermedad, que no se va a ir muchas veces, las que son patologías graves no se van, pero que va a poder hacer un funcionamiento normal. Y yo creo que eso es muy importante. Pero aún así, lo que al final quería que os quedarais, que al final el deporte es un contexto bastante saludable, de verdad, que es verdad que hay problemas a veces de salud, pero como en todos los lugares, y que de verdad se invierta en lo que es salud mental, pero de verdad, que haya ese servicio, que las personas puedan atenderlo, que no sea solamente sí, estamos muy concienciados y que luego no haya medios como tal, ¿vale? Así que yo creo que ya he dicho todo. Muy bien, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Obdulia.